Hola, bienvenidos a la videoguía para el experimento 4 del Laboratorio de Física 2, calor latente del agua. Comencemos. Lo primero que vamos a mirar es la parte de la teoría. Habíamos visto que para aumentar la temperatura de un cuerpo, la cantidad de calor necesaria es igual a m, la masa, por c, el calor específico, por ese cambio de temperatura, delta T. Sin embargo, cuando se alcanzan temperaturas críticas, el cuerpo puede cambiar de estado, sólido, líquido o gaseoso. En este caso, la temperatura permanece constante durante la transición y la cantidad de calor que se requiere ceder o absorber del objeto está denotada por la ecuación 4.2, que es la ecuación de calor latente. M sería la masa del objeto que está cambiando de fase y L en este caso es lo que se denomina el calor latente, que depende del objeto y depende de la transición que se esté teniendo. En el caso de este experimento vamos a estudiar el agua. El agua cuenta con un calor latente de fusión de 79.7 calorías sobre gramo y un calor latente de vaporización de 539 calorías sobre gramo. Haciendo calorimetría con todos los elementos que se van a describir en el procedimiento, se puede calcular el calor latente de fusión en términos de una masa de hielo que se agrega, el calor específico del agua, la masa del agua caliente en la cual se va a agregar este hielo, la capacidad calorífica del calorímetro en donde se va a contener el agua y el hielo, el cambio de temperatura de esta agua con el calorímetro y la temperatura final de toda la mezcla. Adicionalmente, utilizando una plancha se va a poder calcular el calor latente de vaporización. Este calor latente de vaporización va a depender de la masa de agua inicial, de la masa del Erlenmeyer que la contenga, de cómo cambia la temperatura en función del tiempo y de qué tanta masa se evapora en función del tiempo. Vamos a ver. Para el procedimiento vamos a tener dos montajes. En la parte de la izquierda vemos el montaje con el calorímetro que se va a utilizar para hallar el calor latente de fusión. En la parte de la derecha vemos el montaje con la plancha y el sensor de fuerza, el cual se va a utilizar para encontrar el calor latente de vaporización. Para el primer montaje, lo que debemos hacer es tener un hielo, medir su masa, agregar agua caliente al calorímetro y esperar a que llegue a un equilibrio, y luego agregar el hielo. Conociendo la temperatura inicial del agua y calorímetro y la temperatura final de toda la mezcla, junto con la masa del hielo, podemos determinar cuánto es el calor latente de fusión del agua, es decir, el calor latente por unidad de masa para derretir este hielo. En la parte 2 tenemos una plancha, tenemos un Erlenmeyer y agregamos una cantidad de agua conocida. La masa del agua y la masa del Erlenmeyer las medimos en el laboratorio. Adicionalmente, tenemos acoplado un sensor de fuerza. Este sensor de fuerza me va a permitir medir el peso de la masa de agua contenida en el Erlenmeyer. Luego la plancha se prende y el agua adentro del Erlenmeyer empieza a calentarse. Al llegar a una temperatura aproximada de 92 a 94 grados Celsius, se llega a la temperatura de evaporación. En este momento la temperatura debería permanecer constante y la masa de agua debería empezar a evaporarse, por lo que el sensor de fuerza debería registrar menos masa. Midiendo esta masa o este peso con el sensor de fuerza y sabiendo la potencia de la estufa con los datos de la primera parte, podemos calcular cuánto es el calor latente de vaporización del agua. En la parte de los datos de Excel se entrega para la primera parte la masa de hielo, la masa de agua, la temperatura inicial del agua y calorímetro y cómo cambia esta temperatura una vez se ha agregado el hielo con el tiempo. Allí podremos verificar cuál es la temperatura de equilibrio. Para la segunda parte se entregan los datos de la masa del agua caliente, la masa del Erlenmeyer. Adicionalmente se entregan dos series de datos cuando está aumentando la temperatura y no se tiene evaporación, se entrega tiempo, temperatura y fuerza,
y se entregan adicionalmente unos datos cuando ya se tiene evaporación, con tiempo, temperatura y fuerza. El análisis cuantitativo consiste en, utilizando la ecuación 4.8 y los datos medidos en el laboratorio, se puede calcular el calor latente de fusión, comparándolo con su valor esperado y obteniendo un error porcentual. Para la parte 2 de calor latente de vaporización, lo primero que debemos hacer es, con los datos de la primera parte en donde aumenta la temperatura, encontrar mediante una gráfica de temperatura versus tiempo cuánto es la pendiente, es decir, estimar este parámetro delta T sobre delta T. A partir de los datos de fuerza, además debemos calcular la masa. Esto lo hacemos simplemente dividiendo por la aceleración gravitacional en las unidades adecuadas. Adicionalmente debemos hacer una gráfica de masa versus tiempo. Esta masa va a ser la masa medida por el sensor que encontramos en la parte anterior. De allí podemos estimar qué tanta masa se pierde por unidad de tiempo y con estos dos parámetros estimados a partir de las gráficas, junto con sus incertidumbres, podemos calcular cuánto es el calor latente de vaporización utilizando la ecuación 4.13. ¿Tienen dudas? Pregunten a su profesor.